Buenas noches, mi grupo está compuesto por Juan Gaviria, David Bermúdez y Steven Charles. Les experimento la mezcla de cemento y agua. La materia prima del cemento se llama clinker, donde se compone por calcio, silicio, aluminio y hierro. Estos se encuentran en formas de óxidos, donde encontramos óxido de calcio, dióxido de silicio, óxido de aluminio y óxido de hierro. El experimento como tal es la unión del cemento y el agua, es decir, la unión de estos óxidos con el agua de un proceso donde esos óxidos ya son tratados para que sean triturados y generen un material particulado, y este será soluble al agua. Esa mezcla se hace en un tambor, donde por medio de la rotación del mismo genera que cada óxido estándar sea mezclado con el agua. Esto genera una mezcla algo viscosa para después ser utilizada en el campo. Ahora bien, normalmente la mezcla del cemento y agua es bastante estándar frente a las cantidades. Es decir, un bulto de cemento normalmente se encuentra de 50 a 25 kilos. Para los campos, la cantidad de agua se basa en el bulto que se maneje. Es decir, por un bulto de 50 kilos se maneja caneca y media de agua, donde cada caneca es de 1 litro. Es decir, para un bulto de 50 kilos se emplea una caneca y media de agua, es decir, 15 litros de agua. La fórmula que sale después de la mezcla en el tambor es la siguiente. Esta es la fórmula inicial del fraguado. El fraguado es donde se solidifica la mezcla, ¿sí? Esta mezcla se solidifica a una temperatura estándar, ¿sí? No mayor a 65 grados, para que el secado de esta mezcla sea homogénea y la solidificación de los óxidos sea la indicada. Y los grados mínimos son no menores a 4 grados, ¿sí? Porque la composición de estos dióxidos a menor temperatura, su solidificación no será homogénea, por lo tanto las partículas y electrones de óxido serán afectados y por ende se irán a separar. La fórmula final que se obtiene después de ya sufraguado es la siguiente. Como podemos notar, la fórmula ya está balanceada después de que termina de, ya que se endurece en su totalidad. Descripción de las disoluciones. Una disolución es una mezcla homogénea formada por dos o más sustancias. En este caso, en nuestro experimento tenemos la dilución en la que el cemento es el soluto y el agua es el disolvente. El soluto, que es la sustancia que disuelve, en nuestro experimento, el soluto es el cemento, que al mezclarse con el agua forma una disolución. El disolvente es la sustancia que disuelve el soluto. En este caso de nuestro experimento, el disolvente es el agua, que al mezclarse con el cemento lo disuelve parcialmente, creando una pasta. Disolución es el resultado de mezclar el cemento con el agua, que crea una pasta homogénea. Relaciones cuantitativas o unidades de concentración. En las disoluciones, la concentración es una medida de la cantidad de soluto que hay en una cantidad dada de disolución. Para controlar la cantidad de cemento que vamos a mezclar con el agua, es importante utilizar las relaciones cuantitativas correctas. Como nos lo indica, debemos dosificar los ingredientes de manera de que el resultado final sea el que esperamos. Relaciones cuantitativas clave. Concentración en peso de masa sobre masa. Se refiere al porcentaje de masa del soluto en la dilución. El porcentaje de masa sobre masa de cemento es igual al peso del cemento sobre el peso total de la mezcla. Eso lo multiplicamos por 100. Esto nos dice que el porcentaje del peso total de la mezcla corresponde al cemento. En la relación de agua-cemento es una de las relaciones más importantes en la mezcla del concreto. Se calcula como la cantidad de agua en la relación con la cantidad de cemento. Esta relación tiene un impacto directo a la resistencia
y a la trabajabilidad del concreto. Por ejemplo, si utilizamos 500 gramos de cemento y 250 gramos de agua, la relación agua-cemento sería igual a 250 gramos sobre 500 gramos de cemento. Eso nos daría un porcentaje de 0,5. Esto significa que por cada 1 kilogramo de cemento estamos utilizando 0,5 kilogramos de agua. En la concentración del volumen, en algunos casos, podemos expresar la concentración como el porcentaje de volumen en lugar de peso. Esto es útil si estamos midiendo volúmenes líquidos, en caso como en el agua. Eh, el volumen del agua es igual a volumen de agua sobre el volumen total, eso multiplicado por 100. Como por ejemplo, si tenemos 0,5 litros de agua en un volumen donde el total de la mezcla es 1,5 litros, la concentración del volumen del agua sería el porcentaje del volumen del agua es igual a 0,5 sobre 1,5. Eso multiplicado por 100 nos da un 33%. En la identificación del soluto y el solvente, en toda la disolución, se deben identificar dos componentes clave, como lo es el soluto y el disolvente. Como soluto tenemos el cemento que no se disuelve completamente en el agua, pero se hidrata y se convierte en una pasta que forma el concreto. Y como disolvente tenemos el agua. El agua actúa como medio para mezclar el cemento y facilitar la formación de pasta de cemento. Es importante destacar que en este caso del cemento y el cemento no se disuelve completamente en el agua de la misma manera como, por ejemplo, la sal o el azúcar en el agua. El cemento solo se hidrata con el agua, lo que desencadena una reacción química que forma compuestos que endurecen con el tiempo, formando el concreto. Entonces, para continuar lo que decía mi compañero Charles, vamos a calcular la concentración de cada uno de los componentes químicos que contienen, digamos, esta fórmula. Entonces, para determinar las concentraciones de la disolución de la que estamos preparando, necesitamos calcular el porcentaje en masa. Los principales componentes de esta mezcla, los que desarrollamos aquí, pues están compuestos por ciertos elementos, los cuales eh, sabemos que tienen el cemento en cierto porcentaje. Entonces, el primer elemento es el óxido de calcio a un 65% de la masa de cemento. El dióxido de silicio con un 20% de la masa de cemento. El óxido de aluminio con un 8% de la masa de cemento y un óxido de hierro con un 4%. También tenemos que para esta fórmula hacemos masa de calcio, dióxido de calcio, por 500 gramos, que es la cantidad que estamos utilizando, lo multiplicamos por 0,65, que nos da un igual de 325. Y lo mismo para hallar entonces el de la masa de silicio y dióxido, lo multiplicamos 500 por 0,20, que nos dan 100 gramos en esta fórmula de cemento. Igualmente el aluminio, 500 por 0,8 nos da un igual de 40%, más el dióxido de hierro, igualmente 500 multiplicado por 0,4 nos da un 20% pues en gramos. Ahora pues calculamos el total de la disolución. Masa total de cemento, 500 gramos de cemento. Total en gramos de agua, 500 gramos, para un total de 750 gramos en esta fórmula. Ahora hablamos de la concentración de cada componente. Entonces, el óxido de calcio, su concentración, pues para hallar la concentración que tiene en esta fórmula, hacemos la siguiente operación, que es
dividir 325 gramos por 750, que es el total, por 100. Nos da un total de 43.33% de óxido de calcio. Igualmente para el silicio, dióxido de silicio, entonces lo hacemos 100 gramos dividido 750 gramos por 100, nos da una concentración de 13.33%. De óxido de aluminio, entonces un 40 gramos dividido 750 gramos de la fórmula por 100 nos da una concentración de 5.33% en nuestra fórmula. De óxido de hierro, igualmente lo hicimos con un 20 gramos dividido 750 gramos por 100, me dio un total de 2.67% de concentración en la fórmula. Y de agua, como ya habíamos dicho inicialmente que es de 250, lo dividimos por el total de la fórmula, que son 750 por 100, nos da un igual de 33.33% de concentración de agua en nuestra fórmula.